Buenas noches con todos, ¿cómo les va? Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Creo que ya estamos conectados la mayoría, ¿no? Me decían que ya creo que estamos, les habían puesto una encuesta para ver si mañana hay clases y creo que ha ganado que sí, que tenemos que sí para tener clases de lunes a viernes, entonces mañana también nos vemos, ¿ya? Hoy día vamos a ver patología de vesícula biliar. Recordemos que ya vimos algo de anatomía, entonces ahorita vamos a reforzar la patología más común que se ve en el diario de la consulta de ecografía, ¿ya? Voy a compartir la pantalla, me avisan si la ven, ¿ya? A ver, estoy cambiando el puntero. ¿Ahí ven todo bien? Las diapositivas y el puntero para que no haya inconvenientes. Sí, Doc, mucho mejor. Perfecto. A ver, como les decía, vamos a ver hoy día vesícula y algo de vía biliar. Entonces, bueno, es muy común, como les decía, en la consulta de ecografía. Hay muchos pacientes que llegan, tanto que es por presencia de dolor, que acudan con dolor a la emergencia y después nos la deriven al área de ecografía, o incluso en pacientes que llegan a la consulta de ecografía e incidentalmente se puede encontrar algún lito. Incluso son pacientes asintomáticos. Entonces vamos a ver las características de cada patología, vamos a ver la epidemiología, en qué edades más se presentan, el cuadro clínico, y de acuerdo a eso nosotros nos vamos a, siempre que llegue un paciente, nos debemos tener un cuadro o tener varias alternativas de diagnóstico. Entonces vamos viendo por edad, por anamnesis y todo eso. Entonces vamos a empezar. Como siempre, los objetivos de la clase: vamos a reconocer la patología de la vesícula biliar, de la vesícula y de vía biliar, y determinar algunas consideraciones técnicas que se podrían ayudar para poder hacer el examen de vesícula biliar. Bueno, vamos a ver algo de anatomía, algo de anatomía para recordar: litiasis y barro biliar, colecistitis. Colecistitis, dentro de estas ya las complicaciones de una colecistitis, dentro de ellas la colecistitis enfisematosa, coledocolitiasis, adenomiomatosis, pólipo y carcinoma de vesícula. Ya, entonces empezamos por la vesícula biliar. Recordemos el día que vimos ecografía de anatomía de abdomen superior, ya vimos la vesícula. Si recordamos, estaba en la fosa vesicular, en la cara visceral del hígado, ¿no es cierto? Y estaba conformada por un fondo, un cuerpo y un cuello. En el momento que está aquí, normalmente así se encuentra la vesícula, distendida, con el contenido anecoico. Normalmente, recordemos que si aquí, en este lado, que ya está aquí, para formarse el conducto cístico, que se une con el hepático derecho e izquierdo, forma el conducto colédoco o el común y termina en la ampolla de Vater, junto con el conducto principal pancreático o de Wilson. Entonces, aquí es importante hacer la referencia, porque si tenemos un cálculo que existe aquí en el cuello, este nos podría causar más distensión de la vesícula y posiblemente nos produzca una colecistitis, a diferencia que el cálculo o el hito esté flotando en la vesícula. Entonces, si está aquí, ya, nosotros si lo vemos aquí, ya tenemos esas características y el tratamiento va a ser diferente. Entonces, no solo es, solo existe el cálculo en la vesícula y ya, no, tenemos que poner, si está en el cuello de la vesícula, tenemos que poner lo que es en el cuello de la vesícula. Entonces, ahí el cirujano va a tomar otra conducta. Ya,
Hablamos también algo de fisiología, tenemos que conversar, porque, como les decía, el estudio de vesícula biliar, lo ideal es realizarla con la vesícula distendida. Entonces, ¿cuándo pasa esto? Cuando el paciente se encuentra en ayunas. En el momento que hay la ingesta de alimentos, se produce una serie de contracciones, ingesta de alimentos en el estómago, se produce un aumento de contracciones de la pared de la vesícula. Estas contracciones hacen que secrete colecistocinina y, por lo tanto, hay una relajación del esfínter de Oddi. Entonces, es todo este proceso que existe en la vesícula biliar. Es por ende que los alimentos grasos van a causar aumento de la colecistocinina y es por eso que cuando hay alimentos grasos es que a veces el paciente presenta mucho más molestias. Sabiendo esto y teniendo en claro cuáles son la forma, toda la anatomía y la fisiología, vamos a adentrarnos en el diagnóstico en que nosotros estamos dando el curso, ¿no? Entonces vamos a dar cuáles son las técnicas de imagen que podemos utilizar para vesícula biliar, que son radiografía, ecografía, tomografía y resonancia magnética. ¿Ustedes cuál creen que es el estudio de elección para vesícula? ¿Ecografía? ¿Por qué? Por la factibilidad. La facilidad de... Porque no siempre los litos van a ser de calcio. Entonces, ya. la ecografía puede ser más preciso que en otros estudios. Ya, ¿qué más? Por la radiación también que tienen los otros métodos. Sí, esa es una ventaja de la ecografía en general. Ya. En sí, claro que sí. La ecografía es el gold estándar en vesícula biliar cuando observamos una vesícula distendida y, bueno, no importa que esté de otras características, pero es el gold estándar. Nos limita en el momento que hay un paciente que tenga mucho gas, que sea un paciente que tenga mucho panículo adiposo, ahí nos limita. Por eso es que decimos que la ecografía es operador dependiente. También nos sirve a nosotros la resonancia magnética, pero más la resonancia, la colangioresonancia es para ver vía biliar. Obviamente que también se ve la vesícula, pero también se ve la vía biliar perfecta. Podemos utilizar la radiografía. En el caso de una radiografía, ¿qué veríamos en una ecografía? Veríamos los litos, ¿no? Porque si son de calcio, vamos a ver los litos, que son calcificaciones, los podemos ver en una radiografía, que obviamente no es que al paciente le van a mandar porque están pensando en una colelitiasis y le van a enviar una radiografía. No, porque no sería el orden a seguir. Pero en el caso de que se hizo un examen de radiografía y incidentalmente se encontró, pues ya, de ahí se iría a enviar una ecografía. La tomografía, pues en realidad no tiene utilidad tanto para ver la vesícula en sí y los litos, pero más sí nos sirve cuando estamos pensando en alguna patología asociada a vesícula biliar. Si ya estamos pensando en un cáncer de vesícula, ¿por qué? Porque ahí vamos a ver ya infiltración, vamos a ver ganglios, vamos a ver si no hay metástasis. Entonces, es en general ya cuando estamos pensando en una patología. Y la colangioresonancia, como les digo, vamos a ver vía biliar adecuadamente y vamos a ver todo el trayecto. Recordemos que en la ecografía, nosotros vemos perfectamente la vesícula, vemos vía biliar intrahepática, cuando está dilatada la vemos perfecto, pero en cambio la vía biliar extrahepática, que en este caso es el colédoco, no se lo puede ver en todos los tercios, porque recordemos que tenemos 3 tercios del colédoco, tercio proximal, medio y distal. Entonces el proximal, pues lo vemos nosotros cerca de la porta, que ya vimos en la clase cómo se lo ve el colédoco, pero en cambio el distal no es fácil de verlo, porque ya está entrando el duodeno. Entonces, pues ahí la colangioresonancia es una técnica excelente para poder ver en dónde es la obstrucción. Entonces, aquí tenemos un cuadrito de las modalidades que podemos utilizar y de las ventajas y desventajas, como ustedes muy bien dijeron,
una de las ventajas es la radiación, la poca radiación o la ninguna radiación que tiene la ecografía. Entonces, la CEPRE, que ustedes saben que es un estudio diagnóstico y terapéutico. Entonces, la CEPRE la utilizamos para realizar, sería de diagnóstico para ver el cálculo, que están pensando que hay un cálculo porque lo que pueden ver en la eco es que esté dilatado, pero ya ven el cálculo y también pueden hacer el tratamiento, ¿no? Entonces, la ventaja es permite la realización de biopsia y el manejo terapéutico, pero en cambio la desventaja que tiene es que puede ser invasiva y puede ser difícil su realización debido a cambios. En este caso también la desventaja es que tienen que ser una persona bien entrenada para hacer una CEPRE. También desventajas que también puede causar pancreatitis o algunas complicaciones. La colangioresonancia, pues, es no invasiva, no tiene radiación ionizante, pero en cambio nos puede dar artificios de imagen, es decir, que se puede pensar que son litos y no lo son. Es difícil evaluación e identificación de calcio, así como en el área periampular. El ultrasonido, las ventajas, como ustedes lo dijeron, no es invasiva, hay amplia disponibilidad del estudio, no tiene radiación ionizante, no es costoso, entonces disponible para todo el mundo. Pero en cambio las desventajas, que no solo en vesículas, sino en todos, es operador dependiente, ¿ya? Ese es el inconveniente. Difícil evaluar la vesícula biliar intrahepática y la periférica, más la periférica, porque la intrahepática dilatada y la periférica, como les decía, la distal, esa no lo podemos ver, solo lo que es que podemos nosotros encontrar hallazgos junto con unos hallazgos que nos podrían predecir que tenemos un lito en el colédoco. Y la TAC, pues va a facilitar la evaluación del árbol biliar, resolución espacial exquisita, y bueno, que la tomografía, a diferencia de la colangioresonancia, el tiempo de que nosotros en tenemos una tomografía se hace muy rápida en relación a la colangioresonancia, que se demora mínimo unos 20 a 30 minutos. Y pues en cambio, pues la desventaja, exposición a radiación, efectos colaterales al medio de contraste, si se utiliza una contrastada, y pues no se puede hacer en todos los pacientes que tienen alterado la función hepática o la función renal. Entonces, con esto nos queda claro cuáles son los medios de diagnóstico ideales para pedir para cada patología, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un recuento de más o menos, déjenme ver si se... ¿Se va cargando? Me dicen si se carga, ¿ya? Es un video, ¿sí está corriendo? No. Ahorita sí. Sí, perfecto. Ahorita sí. Voy a empezar de nuevo el video ya para ver, ya, y para irles indicando. Si hay alguna cosa que no puedan ver, me avisan, por favor, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hacer un recuento de la anatomía de vesícula biliar para que nos quede claro y no haya ninguna duda para cuando veamos ya patología en las siguientes diapositivas, ¿ya? Ya, entonces aquí miren, esta es una ecografía. Ya, esta es una ecografía en donde tenemos un corte sagital. Si nosotros vemos, esto es hígado, vemos aquí la vesícula, que recuerden que era anecoica todo el contenido, fondo, cuerpo y el cuello. Aquí tendríamos que, en algunos casos, que poder ver el conducto cístico en algunos casos, ¿ya? Entonces, así vemos la vesícula biliar. Siempre, ese es un corte sagital. Recordamos que les dije también que nosotros vemos tanto en sagital como en transversal. También dijimos que hay variantes anatómicas dentro de la vesícula biliar, como es en este caso. Miren, es una vesícula biliar. Miren, esto es intestino. Espérenme para retroceder un poquito.
Ya, mire, en esta imagen, recuerdan que ayer yo les decía que también vemos variantes anatómicas. Entonces, en este caso, miren, aquí tenemos un tabique de este. Pero si se corre el video, ya lo voy a poner a correr el video. En este caso, con este puntero que estoy utilizando, ¿sí pueden ver o no? Con esta mano que está ahí, ¿es mejor ver con este? Porque con este me permite correr el video, si no con el puntero de láser no me permite correr el video. Sí, Doc, sí se ve igual. Ya, perfecto. Entonces, mire, en este caso, este es un tabique que yo les decía ayer, que nosotros no lo podemos confundir con que sea un pólipo, con que sea un lito, o como en algunas complicaciones que tenemos de patología de colecistitis, que podemos ver membranas, es diferente, porque cuando corre, o sea, cuando se va haciendo la ecografía, se va igual que con el movimiento de la vesícula, entonces no es que sea algo malo ni nada. Igual nosotros valoramos la pared, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, acá, adyacente, tenemos intestino. Entonces, a veces cuando hay mucho gas, en este caso, en algún caso que pueda haber mucho gas, como está cerca de la vesícula biliar, este gas nos dificulta ver. Incluso si ven esto que está ecogénico, y los cálculos o los litos son ecogénicos. Entonces, cuando hay mucho gas, a veces incluso se pueden confundir con el gas, pero el gas no tiene las características que ya vamos a ver de los litos y que algunos ya deben saber, ¿no? Entonces vamos a correr, ¿ya? Entonces miren acá, si ven, seguimos, hacemos la ecografía y sigue, ¿ya? Entonces aquí una ilustración o un gráfico o un esquema en donde podemos ver la vesícula biliar que tiene conexión con la porta, no tanto como conexión, pero sí están adyacentes, entonces nosotros nos podemos dirigir que cerca de la vena porta está la vesícula biliar. Eso en un paciente que tenga las condiciones ideales, es muy fácil encontrar la vesícula, en un paciente que esté en ayunas, en un paciente delgado, es facilísimo encontrar la vesícula. Van, ponen el transductor y fácil se encuentra. Pero eso no es el diario de la ecografía. Nosotros vamos a tener pacientes que son muy gorditos, muchos inconvenientes, pacientes que no tienen el ayuno adecuado, que la vesícula está casi totalmente contraída. Entonces, ahí es donde tenemos que utilizar todas las herramientas que podemos tener para ubicar la vesícula biliar, porque capaz que si está demasiado contraída, incluso ni la pueden ver o se confunden con otras estructuras, aparte que está cerca del intestino, que también se puede interponer si hay mucho gas. Les decía ayer que nosotros hacemos una referencia que podemos tener como una cabecita del Mickey Mouse, la tríada portal. La cabeza es la vena porta, esta, la arteria hepática, y la otra orejita, el conducto colédoco. Entonces, miren, si ven la relación en dónde está y en dónde está la vesícula biliar. ¿Ya? Bueno, ellos se le llaman como un signo de exclamación para poder referir, pero en realidad son solo mnemotecnias para poder ubicar adecuadamente la vesícula y la vena porta también. Entonces, si ven, miren acá, es igual una ecografía en sagital, en un corte en sagital, vemos la vesícula biliar y la vena porta cerca, ¿sí ven? Y aquí sería la referencia que decía, entonces, siempre así. Entonces, si está un poco contraída, ubicamos la vena porta y de ahí nos dirigimos para buscar. Ahí esta es la vena cava inferior hacia abajo. Es un corte en sagital. ¿Ya? Aquí también, miren, vemos acá el hígado, acá está el lóbulo derecho, diafragma, acá está la vesícula biliar, la vena porta y ya se está dividiendo. Recordemos que la vena porta entra y se divide en una rama derecha y otra izquierda. Igual, la vesícula biliar, para que nos quede claro cómo la vemos nosotros en la ecografía, aquí casi vemos toda el reborde del hígado, la vena porta cerca a la vesícula biliar.
Entonces, si está aquí la vena porta, la vesícula biliar, también está cerca la arteria hepática y el conducto colédoco. Recuerdan que les decía también que la vena porta tiene como un aumento como un poquito las paredes ecogénicas, entonces nosotros también hacemos la diferencia con esto. Con los demás, con el conducto colédoco y las demás estructuras. Ya creo que se terminó. Perfecto. ¿Alguna pregunta con esto de vesícula hasta ahorita? ¿Nada? Ya, entonces ahora vamos a empezar con litiasis y barro biliar, o colelitiasis o litiasis vesicular. Nosotros le decimos litiasis vesicular, preferimos poner. Entonces, los cálculos son concentraciones en el sistema biliar. Y en cambio el barro son suspensión de material particulado y bilis en la vesícula biliar. Aquí tenemos la vesícula biliar en corte sagital y en corte axial, ¿ya? Aquí tenemos, recuerdan que todo el contenido de la vesícula biliar tiene que ser anecoico. En este caso nosotros vemos unas imágenes que están más hipoecoicas, ¿ya? Y vemos acá también. Entonces son concentraciones de particulado y de bilis, ¿ya? Entonces a este paciente nosotros le cambiamos de posición y este barro biliar también suele moverse con el paciente. Entonces no lo vamos a encontrar aquí y se va a mover también para acá. Entonces esto es característico del barro biliar. En este caso, miren, tenemos aquí también la vesícula distendida, tenemos también aquí barro biliar y aquí ya tenemos una imagen ecogénica dentro. Entonces nos hace pensar que es una imagen, un lito, entonces una litiasis vesicular. Siempre si vemos nosotros aquí, ¿cómo diferenciamos que esto no es una masa? Por el movimiento. Ya, otro. Le ponemos Doppler. Ya. Sí, ¿no es cierto? Entonces nosotros... La sombra acústica. El barro no tiene tanta así que sea sombra así. Cuando tiene así con estos microlitos que podemos tener, que aquí sí podremos decir una microlitos en la vesícula biliar, nos puede dar, pero en realidad casi el barro no nos da. Nosotros lo podemos diferenciar y ya vamos a ver en carcinoma de vesícula que una de las presentaciones de carcinoma es una masa dentro de la vesícula. Entonces, si nosotros vemos una imagen que está así, porque así yo sé que es barro, así también, pero en cambio a veces hay un barro que es tan denso que en realidad es redondeado y en realidad nos podría hacer confundir. Como ustedes dijeron, primero, hacerle que el paciente se mueva. Primero de eso, pues la clínica del paciente, siempre mandatorio en todo, en cualquier paciente. Después, hacerlo movilizar al paciente. Entonces, siempre para hacer vesícula y para ver vía biliar, siempre lo hacemos en decúbito supino al paciente acostado y después en decúbito lateral. Y ahí vamos a observar adecuadamente todo. Entonces, si se mueve, como les dije, pues ya descartamos. Obviamente también utilizando Doppler, porque si nosotros tenemos una masa, va a captar también. Y además de eso, una masa siempre nos va a hacer engrosamiento de la pared, nos va a hacer muchos cambios en la pared de la vesícula biliar y también en estructuras adyacentes. Entonces, todo en sí es para poder hacer una diferencia adecuada. Entonces, vamos a hablar de en qué edad se presenta. La litiasis vesicular va a aumentar con la edad. Es más común en mujeres. Entonces ya sabemos que está más en mujeres, en más edad, y se presenta en 10 al 15% la prevalencia de litos.
Otra vez que les decía que el barro son ecos móviles que reposan en la porción declive de la vesícula y no tienen sombra. Miren, la sensibilidad de la ecografía. Tiene una sensibilidad mayor al 95% para ver litos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el gold estándar para ver litos y para estudiar vesícula biliar. Es altísimo, 95%. ¿Cuáles son las características del hito? Entonces, aquí ya vamos a entrar en las características. Entonces, si vemos, ¿alguien que me recuerde las medidas de la vesícula? La pared tenía que ser menor a 4 milímetros, o sea, de 3 para abajo. ¿A cuánto? Menor a 3. Perfecto, a 3 ya. ¿Qué más? ¿Y cuánto tenía que medir las distancias? La longitud. ¿Se acuerdan que les dije que en sagital cuánto medía? 10 centímetros por 4 centímetros. Perfecto, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos una idea. Entonces eso es lo importante de saber la anatomía, más las medidas y las características que se pueden ver. Entonces, si yo ya sé que yo tengo que tener una pared de 3 milímetros, pues si encuentro en la ecografía otra cosa, ya me llama la atención. Todo el contenido de la vesícula era anecoico, está compuesto por bilis. Entonces, ¿qué nos dice? Que encontramos imágenes que son ecogénicas dentro de la vesícula biliar, pero como son litos, como son calcificaciones, vamos a ver que estas tienen sombra acústica posterior. Entonces, miren, aquí está la vesícula biliar distendida, tengo una imagen lítica y hacia atrás me proyecta una sombra acústica posterior, característica de estas. Miren, acá tengo en este paciente, hay 4 litos, en ese solo tengo 1 y acá tengo muchos litos, pero son más pequeños. Pero miren toda la sombra que tengo atrás. ¿Y por qué se daba la sombra? ¿Por qué se daba ese fenómeno? ¿Alguien que me diga que si de ley saben eso? ¿Por qué se da la sombra acústica? Porque hay otros signos, sombra acústica, reverberación, un montón de signos. Pero la sombra acústica, ¿por qué se presenta? ¿Y por qué es cómo se forma? ¿O por qué? Si no estoy mal, es por el no choque de las ondas sobre algo sólido. ¿Cómo? No, alguien habló y no lo pude escuchar, perdón. Que no sé si, espero no estar mal, pero creo que es por el choque de las ondas sobre algo que es de mayor densidad. Ya. Y el rebote de las ondas. Ya, claro, sí, perfecto. Entonces las ondas, como les decía, ya les dije esto hace unos 2 días, las ondas sonoras llegan al lito, como no pueden pasar para seguir analizando otras estructuras, rebotan las ondas y esa es la sombra acústica posterior, diferente del líquido. En el líquido, en cambio, si yo tengo aquí un quiste hepático, esas ondas sonoras pasan el líquido y en cambio no veo una sombra así negrita, sino veo como más ecogénico, ¿ya? Característica también de los quistes. Entonces tenemos que es marcada sombra acústica posterior, movilidad de la piedra al recolocar al paciente, signo de la sombra ecógena de la pared en el caso de que tenga, esto es cuando tengo una pared contraída, entonces en el momento que el paciente llega sin estar preparado y nada, entonces yo tengo solo el cálculo, el hito y tengo alrededor, entonces todo está, pero como me da una sombra, pues yo pienso que es una litiasis, ¿no? Y barro, no hay sombra y puede simular una masa, como les decía. Acá, otra vez, la vesícula biliar con un lito y una sombra acústica posterior. Y miren acá, a veces suelen ser pequeñitos. Así, esta ecografía, a nadie se le va a pasar este lito. A nadie se le puede pasar un lito tan grande. Porque cualquiera puede poner el transductor y lo ve.
A veces hay tan pequeños y las condiciones del paciente no son las adecuadas y se ven pequeñitos. Entonces aquí lo que les digo siempre, buscar la mejor abordaje, subcostal, intercostal, por donde se nos pueda facilitar y hacerle que el paciente se movilice, se mueva para poder reconocer, ¿ya? Ese es el signo que les decía, se llama el signo de West. Es cuando tenemos la vesícula contraída, pero tenemos un cálculo dentro. Entonces, miren, solo vemos como la pared de la vesícula y solo sombra acústica posterior. Esto está en transversal y acá tenemos en sagital. Y lo único que nosotros vemos es sombra acústica. Si nosotros tuviéramos una sombra, no sombra, sino que tuviera todo esto cogénico, pues pensaríamos que está, como la vesícula está cerca del intestino, pues que es gas, ¿no? Pero en este caso, vemos aquí toda la pared contraída y toda la sombra acústica. A ver, aquí veamos otro video para que nos quede claro la litiasis. Ya, miren acá, vemos la vesícula biliar con la pared que no se observa engrosada. No se observa engrosada y vemos unas imágenes aquí en el cuello y también aquí vemos un poquito de barro biliar y vemos unas imágenes ecogénicas que nos hacen pensar que son, como aquí dice, microlitiasis. Acá, miren igual. Vemos igual, son imágenes en sagital y vemos pequeños cálculos, ¿sí ven acá? Y algunos nos dan sombra acústica. Cuando hacen el movimiento, se ve la sombra acústica posterior. Pero esta pared está fina. Entonces, lo único que nosotros decimos, una litiasis vesicular o colelitiasis, en este caso. Otro paciente en donde tenemos la vesícula biliar, pero el cálculo está en el cuello. Entonces, recordemos, fondo, cuerpo y en el cuello. Entonces, nosotros tenemos que hacerle el movimiento al paciente, todo, pero ya vemos que está aquí enclavado, entonces ponemos en la ecografía. Se observa el hito ubicado en el cuello, porque eso va a cambiar la terapéutica que le realicen al paciente. ¿Ya? Miren acá, otra vez, la vesícula y el lito en el cuello. Es un lito bien grande, entonces obviamente que le va a producir un poco de distensión y ese le va a causar después ya una colicistitis si sigue en el cuello, porque ya vamos a ver cómo se produce también la colicistitis. ¿Ya? Hígado, vesícula biliar y el hito en el cuello. Y la sombra que tiene, que recordemos que siempre el lito debe tener sombra, porque si no, no sería un lito. Si no tiene sombra, ¿con qué lo podemos hacer? ¿Qué sería? Un pólipo. Un pólipo. Un pólipo, ¿no es cierto? Entonces, con eso lo hacemos la diferencia. Entonces, si se dan cuenta, es muy importante la sombra acústica posterior, porque esta nos ayuda, es una de las pautas para decir que es un lito. Aquí la imagen que siempre digo, en longitudinal y en transversal, vemos acá el lito en el cuello de la vesícula y vemos la sombra que produce, ¿no? Y si ven acá, miren cómo también se ve acá los vasitos. Acá tenemos ya una vesícula biliar con múltiples litos y todos nos dan sombra acústica. Entonces, miren, estos litos grandes así, pues facilísimo, vamos a decir rapidísimo, tiene esto el paciente ya. Pero no solo es ya ver esto, el chiste no es que solo veamos la vesícula y los litos,
ahora también tenemos que ver colédoco, tenemos que ver todo, vía biliar si no está dilatada, todo para hacer un diagnóstico completo. Acá, ¿se acuerdan que había múltiples litos? Y si ven todos en la pared posterior de la vesícula, vemos todos los litos acá y nos da algunos, la mayoría pues nos da sombra. La pared de la vesícula biliar la medimos en la parte anterior. Entonces, en este lado podemos medir la pared de la vesícula biliar, que bien nos decía su compañera, mide 3 milímetros, hasta 3 milímetros lo normal. Entonces, nosotros medimos y depende de eso también el diagnóstico que vayamos a dar. Acá también, miren, en esta vesícula, casi nosotros no es que se vea toda distendida como las imágenes anteriores. Aquí vemos que está casi contraída la vesícula biliar y tenemos múltiples imágenes ecogénicas con marcada sombra. Y acá también en transverso y axial podemos ver marcada sombra acústica posterior. Entonces, miren, la idea es ir revisa todo hasta que veamos bien y que no nos quede la duda tal vez de que sea otra cosa, ¿no? Pero como digo, todas las características ecográficas nos ayudan a decir qué patología es, ¿ya? En este caso, pues aquí dice que en algunos casos puede el intestino, como les decía, puede confundirse que puede haber un lito, porque puede haber imágenes como que ecogénicas, pero no es que sea un lito, sino es el gas. Entonces puede existir a veces en algunos casos esto. Pero ahí, no digo, moviéndole el paciente, todo, ya podemos hacer el diagnóstico diferencial. Cuando ya se tiene, lo de ecografía es práctica, no es que para hacer una buena ecografía hay que practicar para poder hacer bien una ecografía, porque primerito solo se van reconociendo estructuras y todo. Y bueno, ya. ¿Alguna duda con colelitiasis? Doctora, solamente mencionar que en el caso de la vesícula hay ocasiones en las que ésta se llena de barro biliar y hace una situación como una especie de hepatización de la vesícula, en la que el barro es casi similar al parénquima hepático. Hay que siempre tener en cuenta y nos podemos confundir con una colecistectomía porque no vemos la vesícula, pero siempre va a haber un halo que nos permite poder diferenciarlo. Sí, claro, en este caso sí. Entonces, en este caso, pues como siempre, yo les digo, siempre preguntarle, siempre hacer la anamnesis antes de hacer el estudio, siempre preguntar todo al paciente. Entonces, si el paciente pues ya nos dice, no, ¿sabe qué? Nunca me han operado nada, entonces pues, obviamente tiene que tener ahí, solo que sea una genesia de vesícula, que es bien raro. Pero, entonces, siempre preguntar, y de ahí sí tiene razón, puede haber, porque en realidad el barro biliar, como vieron las imágenes, que puede simular una masa, y en algunas veces hace completamente toda la vesícula, y pueden verse esas características. Entonces, nosotros tenemos que estar acostumbrados a ver todas esas cosas para no tener un diagnóstico errado. ¿Ya? Ahora, en el caso de colecistitis aguda, otra patología muy frecuente en la consulta de ecografía, no, los que hacen ecografía no saben que siempre es bastante común los pacientes, y tanto ya en el diagnóstico como en los diagnósticos presuntivos que tienen. Entonces, en emergencia, todo dolor que tiene, dolor en hipocondrio derecho, o dolor en flanco, o dolor abdominal, incluso piensan que es colecistitis, o sea, todo el que le duele el abdomen es apendicitis, colecistitis o cólico renal. Entonces siempre le van a enviar una ecografía para que nosotros les demos el diagnóstico. Pues ya sabemos que no tiene que ser así, es la clínica, es la mandatoria. Pero bueno. ¿Por qué se produce o cómo se produce la colecistitis aguda? Si recordamos, en la litiasis vesicular
recordemos que había un cálculo o un lito, ¿no? Dentro de la vesícula biliar. Pero este cálculo se va a impactar en el cuello de la vesícula, por eso es lo importante que nosotros pongamos que está en el cuello de la vesícula, porque esto que está impactado me va a causar una obstrucción, va a hacer que todo el líquido que esté dentro de la vesícula biliar ya no pueda salir. Entonces, como pasa eso, ¿qué empieza a haber? Un aumento de la presión intraluminal, la vesícula biliar se distiende, ya va a aumentar el tamaño un poco. Como pasa esa distensión vesicular, la pared vesicular empieza a hacerse edematosa y entonces nosotros en la ecografía, todo esto es lo que se traduce en la ecografía. Nosotros ya empezamos a ver la pared engrosada, ¿ya? Por la distensión vesicular. Cuando hay esta distensión vesicular, disminuyen todos los fluidos, aumentan la cascada de prostaglandinas, todo esto cascada de inflamatorias, aumentan las cascadas inflamatorias y se produce lo que es la pared vesicular aumentada, líquido perivesicular. En el caso de que sea todavía inflamatoria y nosotros la veamos en la ecografía en esas características, cuando ya pasa toda no es que pase, sino que el siguiente paso de la cascada inflamatoria es que va a disminuir la vascularidad en toda la pared o en toda la vesícula. Disminuye la vascularidad, por lo tanto, va a empezar a hacerse una vesícula necrótica, que son las complicaciones ya de la colecicitis aguda. Entonces, para que pase todo esto, que hasta que se necrose la pared, que se pueda perforar o puedan pasar todas las complicaciones, no es que de hoy día empezó con el cálculo que se impactó y ya mañana ya está perforada. En realidad no es tan rápido. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta todo esta fisiología que pasa para saber cómo vamos a ir viendo los hallazgos. 95% de los casos de colecitis aguda son resultado de obstrucción del cístico o del cuello de la vesícula. 95%. Entonces, que es altísimo, ¿no? Y en el caso pueden ser acalculosas, el 5 al 20% causada por éstasis, isquemia de vesícula o infección sistémica. Entonces, nosotros en sí vamos a veces a ver pacientes, llegan a la consulta de ecografía, nosotros revisamos la vesícula biliar y encontramos una pared vesicular engrosada, pero no hay cálculos. No vemos por ningún lado el cálculo, no hay dilatación de la vía biliar, pero en cambio la vesícula sí se ve engrosada. Hay algunas patologías que nos pueden presentar eso, ascitis, una hepatopatía crónica, una insuficiencia cardíaca, todo eso en sí, una pancreatitis, patologías inflamatorias, nos puede producir una pared engrosada. Entonces, en este caso nosotros, alguien que sepa cómo pone en ese caso, en el reporte. Colecistitis acalculosa. ¿O alguien más? Ahí sería en ese caso una colecistitis, como se llama, colecistitis por simpatía, también le dicen. Ya, ¿quién da más? ¿Alguien más? Colecistitis aguda no litiásica. Colecistitis aguda alitiásica. Ya. Bueno, nosotros ahí tenemos, nosotros decimos colecistitis, es, ¿no es cierto?, la inflamación de la vesícula, que puede ser por cálculos y acalculosa, que es, miren, el 5 al 20%. Pero en cambio, si nosotros ya tenemos la causa, que si yo tengo una pancreatitis añadida, o tengo ya ascitis, que es más fácil, ya tengo un paciente con ascitis, con un hígado pequeño, cirrótico, con una hepatopatía, entonces yo tengo la causa, no veo el cálculo, pero tengo la causa. Entonces, tanto como colecistitis, le pondríamos mejor ahí para describir como una reacción por la patología adyacente que hay. Y acalculosa, en el caso de que yo pongo acalculosa, en el caso de que yo no vea ninguna patología añadida, nada, puedo poner acalculosa que en el 5 al 20%, ¿ya? Lo que decían, esa colecistitis, algo de simpático, algo, en realidad no, eso no.
Para evitar términos que no están adecuados, mejor eso no. Ya, entonces aquí tenemos un esquemita, espero que sí se vean las letras, ¿no? En donde vamos a tener la colecicitis aguda, y esta puede ser no complicada y complicada. La no complicada, vemos la pared engrosada, vemos las características, ¿no? Pero en cambio ya cuando es complicada, ya cuando pasan algunos días, y hay muchos pacientes que se aguantan las molestias, que o viven lejos, bueno, múltiples causas, ¿ya? Y se aguantan, toman medicación, les dan una medicación acá, les dan otra medicación acá, y así. Y el paciente llega ya cuando está complicado. Ahí podemos nosotros ver colecicitis gangrenosa con perforación, con colecicitis enfisematosa y, por último, perforación vesicular. Y la colecicitis puede ser litiásica y alitiásica. La colecicitis aguda se presenta en pacientes mayores a 25 años. ¿Cómo son las características? Pues el paciente es mayor a 25 años y acude con dolor agudo en hipocondrio derecho y en algunos casos fiebre. Y los laboratorios también que se le va a hacer van a tener las pruebas hepáticas alteradas, ¿no? ¿Cuál es la clave aquí en esta patología? Cálculos en el cuello de la vesícula biliar o en el cístico, Murphy positivo, esto es clínico, esto es examen físico, ¿no? Murphy positivo y esto es imagen engrosamiento de la pared. Para esto tenemos algunos criterios mayores y menores para decir que es colecicitis aguda. Entonces, criterios mayores. Si tengo un lito ya impactado en el cuello de la vesícula o en el cístico, ya si lo veo ya, ¿qué quiere decir mayor? Que ya es colecistitis. Irregularidad de la pared y líquido perivesicular. Y como menores, edema de la pared 3 milímetros y Murphy ecográfico. Nosotros justo en la vesícula biliar hacemos con el transductor en axial, presionamos y el paciente va a tener mucho dolor y lo nombramos como un Murphy ecográfico positivo. Entonces aquí vamos a ver, miren acá, como les decía, ponemos el transductor, presionamos y el paciente va a decir que tiene dolor, entonces nosotros ponemos paciente con Murphy ecográfico positivo. Ya. ¿Alguien que me describe esas imágenes? Es una vesícula de pared engrosada con líquido perivesicular. Pareciera que tuviera barro en su interior, donde dice el número 3. Ya. Sí, ¿no? Pared irregular también. Bastante, la pared bastante irregular que tenemos bastante, miren, entonces otra característica es el líquido perivesicular. Miren que tengo todo esto que en las imágenes que nosotros veíamos en lo normal, nosotros no vemos, nosotros solo vemos la vesícula biliar distendida y no vemos nada adyacente, lo que les decíamos que podíamos ver intestino, todo eso, pero no esto. Y el líquido, como es, el líquido se ve anecoico, ¿no? Entonces, líquido perivesicular, ¿ya? Acá también, y el barro biliar que tenemos acá, en sagital y en axial, siempre ver así las imágenes. Ya. Aquí igual, miren, acá tenemos una vesícula biliar con pared, aquí está pared engrosada, irregular, y con líquido perivesicular. Miren acá también, en sagital, en axial, igual. Entonces, estas son las características para yo decir, miren cómo tiene como desflecada la pared. Entonces, esas son las características para yo decir que estoy pensando en una colecistitis. Muy diferente a las imágenes de colelitiasis. ¿Ya? ¿Y esta qué les parece? Esa es una vesícula en porcelana. ¿Qué es una vesícula en porcelana? Aquella que tiene las paredes calcificadas, como se ve en la toma ecográfica y en la, parece tomografía. Ya.
Bueno, la vesícula en porcelana, ya que la nombra ahorita, la vesícula en porcelana sí se puede observar, incluso a veces son hallazgos incidentales de pacientes que se van a realizar una ecografía o una tomografía y vemos toda la pared engrosada, calcificada, totalmente calcificada la pared de la vesícula biliar, lo que predispone más o menos en el 5 al 30% nos va a predisponer a un cáncer de vesícula. Entonces, en sí, eso es lo que nos llamaría la atención cuando hacemos la ecografía y vemos una vesícula en porcelana. Obviamente que tenemos que ver que no sea un lito, porque la vesícula en porcelana tiene toda la pared calcificada. Entonces, ahí tenemos que ver bien que sea una vesícula en porcelana para decirle al paciente o para escribir en el reporte, vesícula en porcelana, porque eso va a ser un predictor para un cáncer de vesícula. Entonces, no toda, que solo vemos una parte calcificada, que puede ser incluso los litos que como veíamos en las imágenes anteriores. Entonces, siempre tenemos que hacer bien el examen para no poner un diagnóstico errado. Entonces, en este caso, es una pared que sí está un poco calcificada, pero en este caso, más que calcificada, está engrosada la pared y yo tengo aquí un lito. Tengo un lito con la sombra y ¿qué les parece? ¿Qué tengo aquí? Y aquí. Sí, eso es una tomografía contrastada. Pero, y eso no es que sea calcificada. ¿Ya? Pero ¿qué tengo? Era perforada. Ajá. Entonces, miren, perfecto. Miren, yo tengo discontinuidad de la pared. Tengo aquí pared, pared, y aquí está. No tengo continuidad. Entonces, esta es una vesícula que se perforó. Le hicieron, en este es un mismo paciente, le hicieron el control para ver si realmente estaba perforada. Y aquí se ve. Esto que dice que puede ser una vesícula en porcelana es el contraste, es una tomografía contrastada. Capta la pared, el contraste. Entonces, pero es una vesícula perforada. Ya como ya nos adelantamos a los hallazgos de una vesícula perforada, vamos a ver las complicaciones. Hasta aquí, ¿nos ha quedado claro colecistitis? Sí. Sí, ¿no? Ya sabemos que si vemos la pared más de 3, esos criterios mayores y menores, pónganle énfasis y ya. Empecemos con las complicaciones de colecistitis. Entonces, en este caso tenemos una colecistitis gangrenosa. ¿Qué es gangrenosa? Recuerden que cuando ya disminuye la perfusión a la vesícula biliar, ya pueden existir cambios. Entonces, como miren, vemos como ecos flotantes, y esos son como que la pared empieza ya a desflecarse, y miren, se ve como unas membranitas ahí, membranas, diferente a los tabiques, muy diferente, totalmente diferente. Nosotros decimos una gangrenosa. Miren acá, pongo imágenes de tomografía para que puedan hacer la referencia también. Entonces, miren, acá vemos, primero, ¿qué llama? Todo esto es vesícula. ¿Qué llama la atención de esta vesícula? Bueno, primero lo que nos llama la atención es una vesícula bien grande. Si se dan cuenta, miren lo que está el hígado, y esta vesícula está bien grande. Entonces, primero nos llama la atención eso, que nosotros ya sabemos cuál es la medida, y nosotros si mide más de eso, pues obviamente ya tenemos patología. Vemos el hito aquí, y vemos como si fueran estas mismas membranas que nosotros los vemos acá. ¿Ya? Esta ya la habíamos visto. Ya, esto, ¿qué les llama la atención? Es una ecografía. En sagital y en axial, ¿qué les llama la atención? O alguien que me describe esta imagen, esta. Esa es una vesícula de pared engrosada con material ecogénico, quizá formando un acceso por la necrosis. Ya. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, vemos una vesícula. Todo esto es el líquido que tiene, o la bilis que tiene. Pero si vemos, ya vemos aquí la pared engrosada,
vemos también un poco de líquido vesicular y vemos que esto es hígado, nosotros adyacente, totalmente diferente. Y así son los pacientes que a veces nos llegan a la consulta. No nos llegan así, solo la vesícula y todo. Hay pacientes que llegan así y nosotros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con todo. Incluso si no fueran esas características, si fuera una masa, pues podemos pensar ya en una masa de hígado, de vesícula. Pero mire, en este caso vemos toda esta imagen que está incluso ya introduciéndose en el hígado, pero tiene las características de una colección, como dijo su compañero, de un absceso. Entonces ya pues eso es otra complicación también de la colecistitis aguda. Para que pase esto, pues ya debe haber pasado algunos días para que se haga este absceso. Probablemente esto se tiene que drenar, se tiene que hacer un drenaje percutáneo de esta colección, sacar todo que se drene toda la colección, dar antibiótico. Después que pase toda la infección y todo, se podría hacer, podrían entrar para hacer, pero ya después que mejore todo, podrían entrar a hacer una colecistectomía. ¿Ya? Otra diagnóstico diferente, otra complicación es la colecistitis enfisematosa. Entonces, aquí tenemos que la característica es que nosotros tenemos una paciente, un paciente de 50, 70 años, más en masculino que en femenino. El paciente llega con fiebre, con dolor en hipocondrio derecho, sepsis y asociado a diabetes. Entonces, siempre que nos llegue ya este paciente con fiebre, dolor, séptico, nosotros ya no vamos a pensar que vamos a encontrar una vesícula con un lito nada más. O sea, ya partiendo de eso, o sea, está llegando el paciente a nuestra consulta, le preguntamos y yo en mi cabeza ya sé lo que más o menos voy a encontrar. Entonces, está séptico, está todo, pues, imposible que solo tenga un lito en la vesícula y se le esté causando todo. Y si está asociado a diabetes, yo empiezo a pensar que puedo encontrar también una colecitis enfisematosa. Entonces, aquí dice la clave, o sea, que cuál es el diagnóstico de esto, es la tomografía más el contraste. Pero nosotros en ecografía también podemos observar los hallazgos. Podemos ver burbujas de gas dentro de la vesícula biliar. Entonces, enfisematosa quiere decir que tiene gas en la vesícula biliar. Entonces, miren, aquí tenemos una vesícula biliar y tenemos unas imágenes ecogénicas diferentes, porque acá me están dando no sombra acústica. Y esto es gas. Entonces, ahí yo pienso, se le hacen los controles también con la tomografía y llegamos al diagnóstico que es una enfisematosa. No son muy comunes. No es común encontrar en la consulta de ecografía siempre una enfisematosa. Pero pues en este caso, dentro de las complicaciones son las que podemos encontrar. ¿Ya? ¿Alguien que haya visto en la consulta una enfisematosa? No, nunca. Ya ven. Entonces, son complicaciones que nosotros podemos tener, pero debemos ya tener la idea de esto, ¿ya? Incluso tampoco perforadas, tampoco no es que se encuentren de todos los días una colecitis perforada, en realidad no. Y miren, como les decía, el hallazgo en la tomografía. Por eso siempre los exámenes diagnósticos van de la mano, porque si yo ya encuentro algo en un estudio de diagnóstico, porque nosotros vamos de abajo hacia arriba, nosotros no le vamos a pedir al paciente primero una colangioresonancia y después una eco. No, nosotros vamos desde la eco, vamos y siguiendo todas las pautas para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, miren, todo esto que está en negrito, esto es gas. Y miren toda la pared de la vesícula. Primero la vesícula muy distendida, con litos en el interior, y toda la pared con aire. Toda la pared con aire. Entonces nosotros pensamos en una enfisematosa. Incluso ya tenemos en la vía biliar, que eso se llama neumobilio. Y pues por último, lo último que le pasa a la vesícula, recuerden el grafiquito de la fisiología, que es muy, o sea, ahí nos dice todo. O sea, con ese nosotros tenemos todos los hallazgos que podemos tener en complicaciones de vesícula. Y miren acá, vemos la vesícula distendida,
todo, y vemos esta irregularidad. Entonces, no es que puse mal el transductor, nada, es una perforación de la vesícula biliar. Y se presenta en el 19 al 24%. Acá también vemos toda con barro biliar dentro y con irregularidad y también gas. Y esta ya se perforó. ¿Ya? Esos son los hallazgos. Entonces, hasta ahora hemos visto que tenemos la colelitiasis o litiasis vesicular, la colecicitis, dentro de la colecicitis las complicaciones que son la gangrenosa, la enfisematosa y por último la perforación y en los casos que también podemos observar colecciones. La colecitis crónica, pues también podemos observar, no es tan común ver una colecitis crónica, pero bueno, también hay que nombrarla dentro de la patología de vesícula biliar. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos hallar es que la pared está un poco engrosada de la vesícula y también como que empieza a algo calcificarse. No toda la pared en sí, pero sí un poco de la pared de la vesícula biliar con un lito también. Y eso nos hace pensar que es una colecitis crónica. En este caso, miren, que les decía a nosotros que en el caso de que enviemos una radiografía incidentalmente, nosotros encontramos un paciente y encontramos una imagen en hipocondrio derecho, una imagen redondeada, todo, que nos hace pensar que pues tiene un lito, ¿no? Y en este caso, pues el signo que teníamos, toda la pared, un poco de la pared engrosada con un lito. Entonces, todos estos hallazgos nos hace pensar en una colecitis crónica. Perdón. Aparte también, pues el paciente le preguntamos si él dice que tiene una larga data de dolor. Entonces, no es como el de la colecitis aguda, que dice, pues estoy hace unos, desde ayer o comí algo y me empezó el dolor. Este paciente dice, no, ya tengo cuadros repetitivos de dolor y bueno, siempre. Y entonces, con esto, todo eso y los hallazgos, podemos decir que el paciente tiene una colecitis crónica. ¿Ya? Hasta ahí entramos en vesícula biliar en lo que tiene que ver con litos. Ahora, como estamos ya también hablando de litos, vamos a ver la coledocolitiasis. Entonces, la coledocolitiasis, pues como les decía, es también hay bastante patología de coledocolitiasis y esto se ve también en pacientes que ya no tienen vesícula biliar. Llegan pacientes que tienen dolor abdominal, dolor en hipocondrio derecho, llegan entéricos, les hacen laboratorio y a nosotros ya nos llega con las pruebas hepáticas alteradas, fosfatasa alcalina alterada, todo eso. Entonces nosotros ya vamos a pensar y nos hace pensar que podemos encontrar un lito. La paciente dice, me operaron hace 2 años, pero tengo ese dolor, está histérica, entonces vamos. Entonces ya tengo esa clínica, voy directo a la ecografía a buscar los hallazgos que puedo encontrar en la coledocolitiasis. 10 a 20% de pacientes con colecistectomía tiene coledocolitiasis, ¿ya? Importantísimo esto. Más o menos en la 4ª década, más en masculino, más es en femenino. Entonces, ¿cuál es la clave? El defecto de relleno dentro de del conducto biliar o del colédoco, como ya vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos este esquemita que es práctico para nosotros, imaginarnos nosotros en la ecografía. Entonces, miren, acá vemos esto que ya vimos, la vesícula biliar, los litos, vemos el cuello, el conducto cístico y miren cómo tengo unos litos en el colédoco. Y este es el colédoco distal. Recuerden que vemos proximal, medio y distal. Pero esta parte es muy difícil verla por ecografía. Pero si yo tengo una obstrucción acá, ¿qué va a pasar con el colédoco? Se dilata, ¿no? Se distiende. Se dilata, ¿no? Entonces, como se dilata o se distiende, más que distender, dilatar. Se dilata, entonces yo, así no vea, yo el lito, hago la ecografía, veo vía biliar intrahepática dilatada, no tengo vesícula, ausencia de vesícula, veo colédoco dilatado. ¿Cuánto era lo normal del colédoco? 6 milímetros.
6, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo un paciente, pónganse el cuadro que llega un paciente de 40 años, un paciente masculino de 40 años con dolor abdominal en hipocondrio derecho, ictérico, que le han operado hace un año de una colelitiasis, le han hecho una colecistectomía. Y llega, y ustedes pues piensan, entonces ven en la ecografía una dilatación de la vía biliar intrahepática, un coledo con la ecografía de 8 milímetros, pero no ven el hito. ¿Qué ponen en el reporte? ¿O qué tendríamos que poner en el reporte? Repita, doctora, por favor. Llega un paciente de 40 años con dolor abdominal en hipocondrio derecho. Nosotros le hacemos la pequeña anamnesis que hacemos nosotros en la consulta. El paciente dice que hace un año le operaron de una colecistectomía y que está hace unos días con este dolor intenso y se empezó a poner amarillo. Nosotros hacemos la ecografía, vemos el colédoco dilatado, tiene 7 milímetros, vía biliar intrahepática dilatada, ausencia de vesícula biliar. Yo no veo el hito, le busco, no veo el hito, solo veo colédoco proximal y medio. ¿Qué pongo en el reporte? Una dilatación funcional del colédoco. ¿Por qué funcional? Impresión diagnóstica coledocolitiasis, se sugiere realizar una colangioresonancia. O sea, Pero no ve el hito, no dice, no ve el hito. No, no lo veo, yo no veo. Pero ya está dilatado el colédoco, ya está en 7. Ya sí, está en 7 ya. Entonces, ¿qué ponen en el reporte? Puede ser un quiste del colédoco, puede ser un coledococele, bueno, puede ser un tumor del páncreas. Ya, pero en el reporte, ¿cómo ponen ustedes para decir que... Nosotros en el Vías biliares intra y extrahepáticas dilatadas. Ya, así sí podemos poner nosotros así, pero nosotros no, un coledococele, un quiste, no vemos todo el colédoco dilatado, nosotros solo vemos una porción del colédoco dilatado en esos hallazgos. Entonces, totalmente, y la vía biliar intrahepática no se me va a dilatar tanto, dependiendo de dónde se encuentren los quistes o si son múltiples, pero es solo una parte del colédoco que se me puede dilatar, no todo el colédoco en sí cuando hay una obstrucción. Entonces, como bien alguien dijo de los compañeros, que puede ser por otra patología. Entonces, yo no puedo poner directamente en los hallazgos coledocolitiasis. No puedo poner en el reporte impresión diagnóstica coledocolitiasis. ¿Y si no fue? Y recuerden que es como si fuera el colédoco, tómenlo como si fuera una manguerita. Y si yo le hago una obstrucción en alguna parte, va a empezar a dilatarse. Eso es para uréter, para todo. Se empieza a dilatar, a dilatar, a dilatar. Pero no quiere decir que siempre va a haber un lito. Puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de la ampolla de Vater, un montón de patología que me puede estar obstruyendo el colédoco en la parte distal y todo esto me dilata. Entonces, lo que yo sí puedo poner en el hallazgo, si yo no veo el hito, porque si yo veo el hito, es obvio que tengo una coledocolitiasis, pero si yo no veo el hito, yo pongo colédoco dilatado, correlacionar con colangioresonancia y clínica del paciente, ¿ya? Entonces, eso es importante, no todo es litos en este caso. Aquí, como dicen, miren, utilizamos la fluoroscopía, que podemos utilizar la CEPRE y la colangioresonancia para hacer el diagnóstico si nosotros no vemos el hito. ¿Cuáles los hallazgos? Pues como les decía, es el foco ecogénico o el hito con sombra acústica posterior y 10% de estos no van a producir sombra. Entonces, miren, aquí está, miren, la vía biliar y empezó a dilatarse un poco y vemos el colédoco dilatado con un lito en el interior y esto pues ya, si nosotros vemos el hito, facilito, coledocolitiasis, ¿ya? Pero miren, si nosotros vemos aquí, ese es el tercio medio, el tercio proximal del colédoco, ¿ya? Aquí otro esquema. Miren, acá vemos una vesícula biliar dilatada y vemos la vía biliar dilatada y vemos aquí todo el colédoco. Mide 11 centímetros este colédoco. Y aquí vemos un lito que tiene sombra acústica posterior. Obviamente ahí está, en este es un esquema para nosotros tener una referencia, pero no es que todos los pacientes los encontremos así de lindos. Normalmente lo que yo hago cuando ya llego, ubico colédoco,
y estoy pensando ya en que hay un cálculo, le pongo zoom. Le pongo zoom a la imagen para aumentar lo que más puedo de la imagen para poder recorrer todo lo que yo veo de coleódoco. Todo para ubicar si está el hito. Y así se hace más fácil poder ver, porque si lo dejo en la imagen como está primerita sin zoom, capaz que se me pierde por todos los artefactos que puedo tener alrededor. Pues esta imagen, o sea, a ver, alguien que describe esta imagen que está así que nos tocaran a todos. ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, vemos un colédoco totalmente dilatado en este caso. Mire, un colédoco dilatado y con 2 litos en su interior. No digo, o sea, si encontráramos así, todos fuera muy fácil hacer diagnósticos de coledoculitiasis, pero a la práctica no es así. Miren la sombra acústica que tengo. Perfecto, acá está la porta y yo sé que es colédoco. Bien, entonces, en este caso de patología de colédoco, de más de quelito en el colédoco, nosotros lo que hacemos en este caso, el paciente le van a enviar, el paciente, como ya dije, viene ictérico, viene algunas veces séptico, entonces, en este caso le van a hacer una colangioresonancia a este paciente, y dependiendo de los hallazgos, van a hacer el tratamiento. Entonces, pueden hacer una CEPRE, depende en dónde encontraron el hito. ¿Ya? Ahora vamos a ver otra patología de la vesícula biliar, que es la adenomiomatosis. Esta adenomiomatosis son patologías benignas. Se presenta en pacientes mayores a 35 años, 5 a 25% en pacientes que se hicieron colecistectomía, y en los hallazgos de la vesícula se encontró adenomiomatosis. ¿Qué es la adenomiomatosis? Es un engrosamiento de la pared vesicular. ¿Por qué? Porque tiene una exageración de los pliegues luminales que se encuentran en la pared de la vesícula, llamados senos de Rokitansky. Entonces, hay engrosamiento de estos y las características que en sí son una colesterolosis, que son depósitos de isocitosis cargados de colesterol. Entonces, en este esquema está bonito para ver. Vemos igual la vesícula biliar, no vemos litos, no vemos nada, pero en cambio en la pared, en toda la pared, vemos como imagencitas dentro. No están a la luz de la pared, a la luz o dentro de la vesícula, sino están en la pared. Entonces son engrosamientos de la pared. Y estos, como yo veo estos engrosamientos en la ecografía, veo como si fueran como si fuera gas. Nosotros a esto le podemos llamar artefactos en cola de cometa. Y si hay bastantes así, nosotros vamos a pensar que es una adenomiomatosis, una patología benigna. Miren acá, tengo múltiples. Entonces nosotros pensamos que es una adenomiomatosis. Otra patología frecuente y que igual hay pacientes que llegan a la consulta de ecografía, no por el pólipo que pueden pensar, o el médico que puede pensar que tiene el paciente, sino por otra patología o por hacerse un control, y incidentalmente encontramos nosotros pólipos. ¿Por qué? Porque la mayoría de pólipos son asintomáticos, no van a tener ninguna molestia el paciente, entonces como no tiene molestias, pues no va a acudir, a diferencia de la colecistitis, que sí va a tener molestias. Entonces lo podemos encontrar. Pólipos, esto no solo es para vesícula. Los pólipos los puedo encontrar en muchos lugares y igual los puedo ver. Polipoides o sésil que van a sobresalir a la mucosa de la vesícula. Pueden ser de 5 a 15 milímetros, 1 a 5% es la prevalencia.
tiene pólipos de colesterol y como les dije, son asintomáticos o presentan dolor en hipocondrio derecho. Si son muy dolorosos y siempre tienen molestias, incluso en algunos casos se pueden hacer una colecistectomía por los pólipos. Incluso hay unos pólipos que pueden llegar a hacer masas y hacer un cáncer de vesícula biliar. Entonces siempre se debe tener cuidado y se debe hacer un control de los pólipos. ¿Cuál es la clave en la ecografía? Es una imagen ecogénica que sobresale de la mucosa, pero no tiene sombra. Y cuando le muevo al paciente, lo muevo, le hago los diferentes abordajes y que se mueva el paciente en diferentes posiciones, esta imagen ecogénica no se va a mover. Entonces aquí miren, masa ecogénica, sésil o lobulada, y son focos ecogénicos que indican pólipo de colesterol, pero si vemos la pared de la vesícula biliar está finita, no se observa nada más, no tengo líquido perivesicular, no tengo nada, y tengo esta imagen, no tengo sombra, entonces es un pólipo. Escribo, se observa en vesícula biliar imagen ecogénica, que mide tanto por tanto, sin sombra acústica, abajo en impresión diagnóstica, pólipo vesicular. Acá también, miren, esa es una imagen en sagital, de una ecografía en sagital, la pared lisa, y vemos esas imágenes aquí, ecogénicas, y si se dan cuenta no son tan ecogénicas como el hito, poquito menos de ecogenicidad que tiene, y no tiene sombra. ¿Ya? En este caso igual, miren, totalmente cambia la ecogenicidad del hito. Y no tengo sombra, entonces pues nosotros pensamos en un pólipo vesicular. Ya, hasta aquí nosotros llegamos con la patología benigna de vesícula biliar. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta que tenga? ¿No? ¿Comprendido? ¿Estás comprendido hasta ahora toda la clase? Sí. Clarísimo, doctora. Refuerzo posterior en pólipos. ¿Cómo? ¿Se puede observar refuerzo posterior en pólipos? El refuerzo posterior es característica, ¿alguien que diga de quién? De un cálculo. Los quistes. De los quistes. Perfecto, refuerzo, quiste, porque pasa el sonido, como pasa el sonido, yo veo ese refuerzo, pero el cálculo tiene sombra acústica, son dos cosas totalmente diferentes. Y no, el pólipo no, refuerzo no, porque el refuerzo lo veo en líquido. Si yo tengo líquido, ahí yo veo refuerzo, si no, no, el pólipo no me da nada, no me da ni sombra, ni refuerzo, ni nada, ni reverberación, nada. No tiene por qué, porque solo es una imagen que es de la misma mucosa. Ya, entonces ahora seguimos con la patología maligna. Pues dentro de la patología maligna de vesícula biliar tenemos el cáncer de vesícula biliar, patología también común que se puede presentar en pacientes también mayores. Entonces, si llega un paciente mayor de 70 años, a ver, llega el paciente de 70 años, histérico, con dolor abdominal, ha bajado de peso. Entonces, yo solo con escuchar y verlo al paciente, yo ya pienso en un montón en el diagnóstico que me voy a enfocar. Entonces, no lo voy a ver a ese paciente con esas características, sino voy a decir, de ley que tiene un lito nomás ahí, no le está molestando ni nada. Entonces, si yo tengo eso, pues yo ya digo, no, pues ya debe tener alguna patología maligna. Entonces, hay 3 formas de presentación de la patología maligna de vesícula biliar. Entonces, vamos, primero, paciente, edad 70 años. Para eso es importante la epidemiología. Esto ya en el pregrado nosotros sabemos toda la que es, tanto en qué pacientes podemos encontrar tales enfermedades. Si viene un joven de 20 años, pues no hay mucha probabilidad que tenga un carcinoma de vesícula biliar. Pero en pacientes de 70 años, pues ya sí, ya entonces ese es un punto para decir, sí puede tener carcinoma de vesícula biliar. Más en mujeres, con la referencia de 1 a 3, 90% es adenocarcinoma y 10% escamoso, ¿ya? Y miren este esquema.
Entonces, esos esquemas que a veces solo queremos ver imágenes en ecografía, pero es importante nosotros ver estos esquemas para nosotros hacernos una idea. Miren, la vesícula biliar, hasta aquí estaría linda, ¿no? Tiene litos, pero bueno, ya, tiene litos. Pero acá ya empieza, y miren, esto es una masa, totalmente una masa que está haciendo que en toda la pared, y miren si ven que esta masa se extiende hacia dentro del hígado. Entonces ya, si yo estos hallazgos los tengo que extrapolar a la ecografía, entonces ya tengo que más o menos hacerme una idea de lo que voy a encontrar. Como dije, que llega el paciente con dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, llega ictérico y tiene vómito. Y 70 años, pues ya le vamos viendo, ¿no? Etiología asociada con vesícula de porcelana, que decía que 5 al 30% puede ser, e inflamación crónica. Esos pacientes no son que llegan de un día para otro, ellos capaz que ya van mucho tiempo a las consultas y sigue y sigue y sigue y pueden desarrollar un carcinoma de vesícula biliar. Entonces, les dije que teníamos 3 presentaciones de la carcinoma de vesícula biliar. Hay uno que es la masa que sustituye la vesícula biliar. Entonces, en este caso, tenemos una imagen de ecografía en donde, ¿cómo describirían esta imagen? Una masa heterogénea, doctora. Ya. O mixta. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más le pone ahí? Que altera totalmente la morfología de la vesícula. ¿Ya? Y también la del hígado, ¿no? En sí, primerito lo que me llama la atención, si nosotros ponemos el transductor en el hígado, nosotros lo que más nos va a llamar la atención es esta imagen, una gran imagen, como dijo su compañero, una gran imagen heterogénea, o en el caso de que podríamos incluso, ya podemos poner una masa heterogénea que tiene cogenicidad de predominio hipoecoico con áreas ecogénicas en su interior, que sustituye la vesícula biliar, porque nosotros buscamos la vesícula biliar y no la encontramos y solo encontramos esto. Entonces, esto nos hace pensar que el paciente ya tiene un cáncer de vesícula biliar por la característica masa que sustituye la vesícula biliar. Si yo tengo esta imagen y tengo la vesícula biliar adyacente, era como la imagen que presentábamos antes y podía ser una corrección, un absceso, una corrección. Pero si en cambio yo no veo vesícula y solo veo esto, pues la sospecha ya se hace más para algo maligno. Hacemos nosotros siempre que vemos esta imagen, nosotros siempre vamos a pedir en el informe, vamos a poner más en posible relación a neoplasia de vesícula biliar correlacionar con simple y contrastada de abdomen, ¿no? Entonces, en este caso, yo les traigo estos gráficos para que tengan una referencia de que cómo se puede ver. Entonces, aquí normalmente tendría que estar una parte de la vesícula y veo todo esto, miren, no veo nada de vesícula y veo solo esta masa. Y es un cáncer. Y me refuerza con el contraste, eso ya son imágenes contrastadas y todo me refuerza. La otra característica o la otra forma de presentación del cáncer de vesícula biliar es un engrosamiento focal de la pared. Entonces, si yo ya tengo un engrosamiento, pero en cambio ese no es un engrosamiento como cuando tengo una colecistitis, ese es un engrosamiento asimétrico, tengo un engrosamiento muy diferente, irregular, entonces todo este engrosamiento ya me hace pensar que es algo maligno. Entonces, si yo ya veo, y miren, incluso tiene aquí un lito, pero si yo ya veo ganglios, ya veo retroperitoneo, ya voy a ver, capaz que si tiene ya un carcinoma, yo ya veo también ganglios que tengo ahí. Entonces, todos esos hallazgos en sí ya me van a hacer pensar que es un carcinoma de vesícula biliar. ¿Ya? Diferente al líquido, solo líquido vesicular que veíamos, pues ya es líquido, pero veíamos, ¿se acuerdan? Regular la pared, ¿ya? Pero en este caso no, vemos que toda la parte de la pared está engrosada. Y acá también, pues acá todo pérdida la morfología.
Y otra presentación es la masa polipoide. Les decía que también los pólipos pueden transformarse en malignos. Entonces, siempre, si nosotros vemos un pólipo en la ecografía, nosotros depende de las características y depende del tamaño. Si es un pólipo pequeño, que la paciente no tiene molestias, en realidad le podríamos hacer controles, pero más separados. Le podemos hacer cada año, así. Pero en cambio, si vemos un pólipo en la vesícula, pero este pólipo ya tiene otras características, es decir, de bordes irregulares, tiene ya otro tipo lo vemos diferente, eso lo tenemos que seguir. Y en el caso de que, aparte de la masa que nosotros vemos, polipoide, que ya fue cambiando, nosotros ya vamos viendo que esto también puede infiltrar incluso la pared de la vesícula biliar, incluso el hígado. Entonces, ahí son las diferencias que nosotros tenemos que ver. Entonces, yo creo que nos queda claro que lo más importante en la ecografía no es ir y ver las solo imágenes, sino también siempre, aunque sea trillado decir, es la correlación con la clínica del paciente. Hay imágenes, no solo en vesículas, sino en general, imágenes parecidas que nos hacen pensar en que es una patología, pero no, a veces esa misma imagen tiene muchos diagnósticos diferenciales. Entonces, nosotros, ¿cómo llegamos al diagnóstico preciso? Es con la clínica del paciente y los hallazgos, ¿ya? Y obviamente, pues estas lesiones, tanto esta masa polipoide, este engrosamiento focal de la vesícula y esta masa que sustituye la vesícula, ¿qué me va a producir en la vía biliar? Obstrucción de la vía biliar. ¿Y qué hace la vía biliar? Una dilatación de la vía biliar. Ya, ¿no es cierto? Entonces, no solo es un hallazgo en sí, que yo encontré solo encontré esta masa y nada más. Aparte de la masa, aparte del engrosamiento y aparte de esta masa polipoide, empiezo a tener dilatación también de la vía biliar, como es este caso, miren, dilatación de la vía biliar, cambios en el hígado, todo, miren, todo esto es la masa, todo esto, que ya está incluso, ya está bajo la vía biliar. ¿Ya? Entonces, esta es la bibliografía que se utilizó para la presentación y todos estos artículos y este libro, ¿ya? Bueno, yo espero que hayan entendido. Esperen un ratito. Ya, yo espero que hayan entendido, que la clase esté comprendida de vesícula biliar. Como les dije, es una patología muy frecuente que nosotros vemos, entonces lo ideal es saber qué encontrar en cada patología. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿O algún comentario, algo, o alguien algún comentario que tenga de algún estudio que han hecho de vesícula y han visto algo que quieran compartir con todos? Disculpe, Doc, en caso de los pólipos, ¿no siempre son indicaciones de colecistectomía? No, porque como les decía, el pólipo pueden ser imágenes pequeñas que el paciente llegue a la consulta porque fue un control de rutina de abdomen. Como fue de rutina, nosotros en ese control vemos un pólipo. En ese caso le ponemos el diagnóstico de pólipo, le avisamos al paciente que tiene un pólipo, pero en realidad le podríamos hacer controles, pero no. Cuando son indicaciones de colecistectomía, son cuando ya el paciente tiene muchas molestias, cuando ya es dolor, y no es litos, no nada, pero es los pólipos que sí pueden causar dolor, y en algunos casos para mitigar eso se hace una colecistectomía, pero no es que siempre todo paciente que tenga pólipos a cirugía, si no, pues los cirujanos estuvieran ya, pero así es, no todos es colecistectomía, depende del hallazgo, que cómo se ve el pólipo. Y de hacer el seguimiento correspondiente, doctora, sobre todo en pólipos mayores de 1 centímetro. Sí, es lo que decía. Entonces, si nosotros tenemos un pólipo pequeño, nosotros le podemos decir, ¿sabe qué? Le podemos ver en 1 año. Le podemos ver en 1 año o en 6 meses, dependiendo del paciente. Pero en cambio, si ya vemos pólipos que ya son grandes, un poco irregulares, ahí ya no le vamos a decir, no importa, vaya nomás, y ya no. Ahí le vamos a decir, ¿sabe qué?
y anotamos obviamente en nuestro reporte y le decimos, o sea, hay que hacerle controles más periódicos porque ya tenemos la idea que ese pólipo me puede hacer una masa polipoide y terminar en un carcinoma de vesícula. Entonces siempre es importante cómo veo la imagen. ¿Algún otro comentario? Doctora, cuando encontramos una vesícula en porcelana, ¿cada cuánto hay que hacerle el seguimiento? Pues en este caso, como decíamos que la vesícula de porcelana ya nos da un indicio de que puede ser, no siempre el 100%, que va a terminar una vesícula biliar una vesícula en porcelana en cáncer, pero pues ya nos llama la atención. Entonces, en este caso, bueno, pues podríamos llamar al paciente cada 6 meses, que no había problema para hacer la ecografía, llamarle cada 6 meses y tener el control también con su médico de cabecera. Que no es tan común. Ver una vesícula de porcelana no es tan común, pero en el caso de lo que lo veamos, tenemos que hacer así. Sí, otra pregunta. Cuando hablamos del carcinoma de la vesícula o de la masa maligna, vi que se podía confundir con un absceso hepático. Entonces, ¿cómo se podría diferenciar por ecografía? Ya. Recordemos que en la masa que sustituía, ahí decía sustituye, entonces totalmente la vesícula perdió totalmente configuración, perdió totalmente y sustituyó, perdón, a la vesícula biliar. Es una imagen que está así. El absceso, yo puedo tener el absceso ahí, que es una colección de pus a la larga, pero capaz que sí tengo una parte de vesícula que quedó por una infección, que ya vimos las complicaciones. Entonces, nosotros ya la vemos por ecografía, sí. Entonces, nosotros decimos, ponemos el Doppler. Obviamente, el Doppler en la masa me va a captar toda la masa. Toda la masa me va a captar Doppler color, porque pues es una masa neoplásica que está con vascularización. Pero en cambio, el absceso no va a tener eso. Entonces, nosotros ya hacemos primero, solo en 2D, nosotros ya vemos que la vesícula todavía tiene, entonces pared, todavía entonces podemos pensar en un absceso. Aparte de la clínica del paciente. El paciente que tiene un absceso, él va a tener fiebre. El paciente tiene fiebre, tiene leucocitosis, tiene todo eso en sí en los hallazgos en general. Entonces, yo ya le pregunto al paciente, leo la historia, digo ya, pues ya, lo que voy a encontrar es esto. Ya nosotros ya nos enfocamos en qué yo tengo que encontrar. No es que voy a la ecografía totalmente perdida y no tengo ni idea de casi, ahora decía, la de Dios. Nosotros ya vamos con una idea de lo que vamos a ver. Entonces, a diferencia, pues, del paciente que ya veíamos que es un paciente ictérico, que pérdida de peso, mayor de 70 años, totalmente diferente. Entonces, como nosotros ya hacemos la diferencia con el Doppler color, con el 2D, con la clínica del paciente, con el laboratorio, de ley yo tengo que enviarle a hacer una tomografía. Pero esos en sí son los diferenciales que puedo hacer. O cómo puedo diferenciar. Algo también, doctora, bastante común, sobre todo en las áreas rurales, son las ascaris lumbricoides, tanto en las vías biliares como en la vesícula. Que se puede diagnosticar efectivamente con la ecografía. Sí, como usted dice, en la población rural sí, ha disminuido bastante. Obviamente que antes había mayor prevalencia de patología, de esta patología, porque no había tanto los tratamientos, pero al momento sí hay todavía, pero no como se veía antes, que si ustedes recuerdan, tal vez en el pregrado, recuerdan que incluso no solo en vesículas, sino incluso en abdominal, en intestino, se veía un montón de esta patología. Hasta el momento ha disminuido en realidad, ya no se ve tanto, pero ¿cómo nosotros vemos una imagen de esa? Nosotros vemos toda la vía biliar que lo que llegan más es a la vía biliar que más a la vesícula, más a la vía biliar. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos estos parásitos? Nosotros los vemos como si fuera una riel de un tren, una riel. Nosotros más o menos, esa imagen del riel, yo la veo en la vía biliar.
pero nosotros ya le ponemos como la ventaja de la ecografía es que está en vivo. Entonces lo que hace es que se empieza a mover el parásito. Entonces se mueve. Tengo la característica del riel, pues no hay donde perderse. Es una patología por parásitos, en realidad. Y ese parásito, pues, me puede dar un absceso, me puede dar un montón de complicaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Que están muy acertados los comentarios. Creo que hoy día ya vieron, ¿no? Con el puntero que pusimos, ¿no? ¿O se les hizo algún inconveniente? Estuvo más claro, doctora. Sí, se ve mejor, doctor. Ya. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí llegamos con la clase de vesícula biliar. Quede comprendida. Mañana vamos a ver patología renal. Como habíamos quedado en que sí vamos a ver el viernes, entonces mañana avanzamos ya con patología renal. ¿Les parece? Si no. Entonces, les agradezco por la atención. Siempre, como digo, nosotros hacemos una retroalimentación, tanto ustedes como yo. Siempre ganamos ambas partes. Nos vemos el día de mañana y no sé si revisaron si ya estaban los temas en la plataforma. Sí, ya están. Ya voy a ir subiendo algunos otros, ¿ya? Ya, entonces, eso es todo. Entonces, descansen y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches, gracias. Mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias.